Acercándome al 1 de abril, esperaba ansiosamente una broma de mi esposo, Lester. A lo largo de los años, nuestra historia como bromistas había visto un aumento anual en la severidad de nuestras bromas. La racha de travesuras comenzó conmigo un día cálido cuando Les y yo salimos. A pesar de llevar una chaqueta abotonada, afirmé sentir un escalofrío mientras paseábamos por el centro comercial. De repente, me quité la chaqueta para revelar una camiseta con las palabras "Estoy con estúpido", completa con una flecha apuntando hacia los lados. Parado justo a mi lado. Inicialmente no pudo discernir qué había en mi camiseta, solo notó las reacciones divertidas de los transeúntes. Le tomó un tiempo darse cuenta de que cada vez que cambiaba de posición, era para asegurarse de que la flecha de mi camiseta lo apuntara. Su rostro se volvió carmesí, y así comenzó nuestra guerra oficial de bromas. Luego llegó el año en que recibí un correo electrónico oficial, supuestamente del Departamento de Salud local, afirmando que había sido incluido como contacto sexual de Anthony Sanders y que me indicaba que me sometiera a pruebas inmediatas. Lo que no había anticipado era la línea CC, incluidos todos en mi oficina, sugiriendo que habían recibido el mismo mensaje alarmante. La mayoría de ellos conocían a Anthony como un viejo novio de la universidad, ajenos al hecho de que no lo había visto en más de un año, y mucho menos había estado involucrado. Con cariño, Lester, ¿me tienes bien? El año pasado edité una foto reemplazando a la miembro de tamaño promedio de mi esposo por una cómicamente pequeña, y la envié a su oficina. A decir verdad, en realidad está por encima del promedio en ese departamento. Estaba furioso, pasando 2 noches fuera antes de siquiera considerar volver a casa. No importa cuánto me disculpé, terminé recurriendo a una oferta de 3 favores específicos solo para convencerlo de que hiciera 3 actos en la cama que no pudo rechazar. Una vez en casa y apaciguado, afirmó que nuestras bromas se habían salido de control, prometiendo nunca más tomar represalias ni bromear conmigo. Su promesa parecía sincera, pero no la acepté. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, tramando su venganza. Estaba seguro de que este año mostraría los rincones más oscuros de su mente tortuosa. Esperé una mezcla de anticipación y temor. Fui a los extremos, escuchando a escondidas sus llamadas, colocando una grabadora en su automóvil, incluso escudriñando nuestras finanzas en busca de algo sospechoso. Estaba decidido a no caer en su broma esta vez. Sin embargo, mi espionaje no arrojó nada incriminatorio. Era mucho más inteligente de lo que le había dado crédito. A medida que pasaba marzo, Lester parecía inalterado en casa mientras yo examinaba cada uno de sus movimientos. Desde la medianoche del 31 de marzo, estuve en alerta máxima. Pero nada ocurrió justo después de la medianoche, dejándome al límite. Todavía le quedaban 19 horas para presentar su plan. Juré estar preparado para lo que fuera que tuviera bajo la manga. A la mañana siguiente, el 1 de abril, cuando bajé a la cocina, casualmente se ofreció a preparar el desayuno, un gesto raro que inmediatamente levantó una bandera roja. No había posibilidad de que consumiera nada de lo que preparó. Afirmé que estaba de humor solo para cereales. Esa mañana, mientras me servía un tazón y le agregaba leche, lo olí discretamente, en busca de sustancias agregadas. Nada. Un sabor tentativo confirmó su normalidad. Obstinadamente me salté el café, citando una reducción en mi consumo de cafeína. Sinceramente, lo evité porque él lo logró. Lo observé preparando su amado muffin inglés de jamón, huevo y queso, casi tentado a pedir uno a pesar del riesgo. Después del desayuno, los dos nos preparamos para ir a trabajar. En medio de revisar mi pasta de dientes por manipulación y asegurarme de que mi colonia conservara su fragancia habitual, no el olor a zorrillo, todo parecía normal, excepto por mi dolorida ansiedad. Inspeccioné mi automóvil en busca de dispositivos sospechosos, deseando que uno de esos espejos que cruzan la frontera estuviera en un palo para escudriñar debajo. Todo parecía normal, pero mi corazón latía con fuerza cuando encendí el motor. Probando los frenos innecesariamente, me regañé a mí mismo que Lester no recurriría a nada físicamente dañino.
Repetí eso para tranquilizarme, pero persistían las dudas. Estaba seriamente molesto por mi última broma en el trabajo. Mi entusiasta mejor amiga Marta me saludó ansiosamente y expresó su curiosidad por las payasadas de Lester. La noche anterior, le había confiado a Marta mis preocupaciones sobre el inminente truco de los inocentes de Lester. Recordando su apoyo a mi broma del año anterior, solicitó en broma una versión inalterada de la foto o, mejor aún, una visualización privada en nuestra habitación. Noté su entusiasmo por algo de emoción en su vida. Compartí con Marta que Lester había estado relativamente callado, pero estaba convencido de que estaba tramando algo. Podía sentirlo en el aire. Por la noche, Marta comentaba juguetonamente sobre su amor por incluir letras de canciones en las conversaciones, lo que provocaba una risita de mi parte. Creo que está prolongando mi suspenso solo para empujarme al límite. Bueno, él no tiene mucho camino por recorrer en este momento, pero marque lo que sea que saque, no caeré en eso. Él puede ser el príncipe de las bromas, pero yo soy la reina de las bromas. Nos reímos, y luego finalmente me entregué a mi café matutino tan retrasado. Revisé mi escritorio en busca de sorpresas inesperadas y continué con mi trabajo con relativa normalidad, aunque persistían pensamientos ocasionales de lo que podría esperarme más adelante. La primera vez que sonó el teléfono de mi escritorio, prácticamente salté de mi silla, riéndome de mis propios nervios. Nada fuera de lo común sucedió durante el resto del día. Casi esperaba una entrega de artículos picantes que accidentalmente se revelarían frente a mis colegas, pero afortunadamente, no ocurrió nada de eso. A medida que se acercaban los días de trabajo, mi ansiedad se disparó. A las 5, salí a la carretera, casi perdiendo el semáforo en rojo. Mientras mi mente se fijaba en lo que me esperaba en casa, me di una ligera bofetada para volver a concentrarme en conducir de manera segura. Al llegar a casa, comencé a preparar la cena. Lester llegó a su hora habitual, apareciendo completamente agotado. Sospeché que era un acto, anticipando más teatralidad de su parte. Pronto, le pregunté si había tenido un día difícil lidiando con demasiados graduados que luchaban con matemáticas básicas. Lester respondió que mi comentario llegó demasiado cerca de casa para ser gracioso. Explicó que su estado de ánimo no se debía a un día desafiante, sino a uno exasperante. La fecha límite del informe trimestral lo había mantenido ocupado con detalles mundanos y verificación cruzada de cifras que generalmente se realizaba antes del almuerzo. La lucha de hoy para conciliar dos totales que se suponía que coincidirían tomó 4 horas adicionales. Incluso se perdió el almuerzo y consideró llamar para decir que llegaría tarde a cenar. Afortunadamente, captó el error, terminó el informe antes de cerrar el reloj y expresó estar absolutamente hambriento. Esperaba que la cena estuviera en camino en 20 minutos. Le sugerí que se preparara un trago mientras terminaba de levantarme, a lo que respondió positivamente apreciando la idea. Lester se inclinó, plantando un beso en mi mejilla, antes de dirigirse al armario donde guardábamos el licor. Agarró el bourbon y se mezcló un trago antes de acomodarse en la sala de estar, escuchando las repeticiones de Swamp People. Era cómico pensar que alguna vez se aventuraría en un lugar lleno de mosquitos, caimanes y serpientes. Sospechaba que tenía debilidad por las personas con acento cajún. Durante la cena, intenté entablar una conversación, pero mi atención se centró principalmente en descubrir la broma inminente. Eventualmente, investigué y pregunté si Lester tenía algo planeado para la noche. Él respondió, afirmando que no tenía nada planeado. Tras la debacle con el informe trimestral, enfatizó que ni siquiera consideró traer trabajo a casa y expresó su deseo de relajarse conmigo a su lado. Bromeando juguetonamente, mencionó que, dado que su chica favorita no estaba allí, tendría que darle un codazo en respuesta. Después de la cena, mientras llenaba el lavaplatos con los platos, sugerí ver una película y comer palomitas de maíz. Lester mostró interés, y después de preparar las palomitas de maíz en el microondas, las llevé en un tazón grande a la sala de estar junto con nuestras bebidas habituales para relajarnos. Le pregunté a Lester qué quería ver,
mencionando que aunque normalmente prefería películas con cercanía y aspereza, estaba abierto a su elección para la noche. Sugerí Roadhouse, señalando su mezcla de romance, desnudez y violencia, sin mencionar el físico de Patrick Swayze. Lester se rió entre dientes en respuesta. Me suena bien. No he visto eso en un tiempo. Me encanta la parte en la que el oso polar de peluche cae sobre el Stug. ¿Era un oso polar o un oso normal? Pensé que era un oso polar, pero podemos ver que estábamos viendo la película y comiendo palomitas de maíz. Tomé un par de ron y Coca-Cola para Lestes Bourbons y Aul. Finalmente estaba empezando a relajarme y bajar la guardia. De repente sonó el timbre y sonó mi alarma interna. Eso es todo, me dije a mí mismo de inmediato. Nadie viene a nuestra casa sin avisar después del anochecer. Inmediatamente puse mi mente en el estado de alerta de Defcon 1 y estaba listo para estropear cualquier truco sucio que hubiera ideado. Lester, por supuesto, negó venerablemente saber quién podría ser. Sí, cierto. Fui a la puerta y la abrí. Me sorprendió ver que había un tipo, no solo un hombre promedio, sino un enorme motociclista en la puerta. Otros dos estaban en sus bicicletas en el camino de entrada. Negué con la cabeza incrédulo. Pensé que Lester, esto iba a ser bueno. Saludé al motociclista asustado y tatuado con una sonrisa de complicidad, expresando mi conciencia de la situación. Me disculpé por molestarlo y le pregunté si aquí era donde estaba la fiesta. Respondiendo afirmativamente, colgué mi brazo alrededor de su cintura, llevándolo al centro de la sala de estar. Al notar sus abdominales firmes y sus bíceps abultados, mi esposo, al verme con este extraño, saltó del sofá. Desconcertado. Él cuestionó quién era el extraño, y yo seguí el juego, afirmando que él estaba aquí para cumplir mi fantasía. Mi esposo se dio cuenta de que era una broma de April Fools y expresó su confusión inicial. Reconocí la broma y continué con el acto, diciéndole al extraño, a quien mi esposo se refería como Paul, que su broma había terminado y que podía irse. El forastero, que se hacía llamar el bandido, insistió en quedarse, y yo afirmé que quería que se quedara. Me volví hacia el bandido, plantándole un beso exagerado. Para consternación de mis maridos, Lester se acercó corriendo y el bandido lo agarró por el cuello, haciéndole tropezar y ahogarse. Riendo, el bandido me acercó, acariciándome el trasero mientras me besaba. Yo correspondí. Sintiendo su excitación, Lester cargó de nuevo y el bandido lo derribó de un solo puñetazo. Dirigiéndose a mí, el bandido me preguntó si debía encargarse de Lester o si debía quedarse a vigilar. Elegí dejar que Lester mirara, afirmando que eso le enseñaría a no meterse conmigo. El bandido accedió y salió a informar a los demás. Adentro, uno de los hombres escaneó la habitación y cuestionó lo que estaba sucediendo, señalando que no parecía una fiesta. Le expliqué que la señora, refiriéndose a mí mismo, quería involucrarse con los ciclistas antes de ir a la fiesta real. Comentando sobre mis activos, discutieron sus planes, y uno expresó la intención de tomar mi retaguardia. Primero notaron a Lester en el suelo y supieron que era mi esposo, a quien quería vigilar. Sugerí atarlo a una silla y taparle la boca, ofreciendo los materiales del garaje. Lester protestó y declaró que, independientemente de que la situación fuera una broma o no, marcaba el final de nuestro matrimonio. Respondí, acusándolo de haberlo configurado y ahora estar molesto porque no estaba siguiendo el juego como él pretendía. Cuando Lester se abalanzó de nuevo, los ciclistas lo sometieron y lo inmovilizaron convincentemente en la silla. Me preguntaba si su coordinación estaba ensayada. Los motociclistas preguntaron sobre cómo comenzar la fiesta y preguntaron sobre bebidas. Los dirigí al gabinete de licores y al refrigerador para tomar un par de cervezas. Bandit se volvió hacia mí, preguntándome cómo quería empezar y hasta dónde había sugerido Lester que llegaran. Respondí, preguntando a Bandit sobre las instrucciones de Lester y parecía desconcertado. Mencionó que podía llegar hasta el final como quisiera. En una versión referenciada, lo hizo bien.
Si estuviéramos pasando por esto, me vendría bien un poco de ayuda para establecer el estado de ánimo. ¿Tienes algo más fuerte que licor? Absolutamente. Siempre llevo algo. Sacó algo intrigante de su bicicleta. Un sorbo más tarde, me encontré intercambiando besos con los tres, sonriendo a Lester, quien parecía luchar por liberarse. Acercándose a mí, el bandido declaró: «Hora de bailar, cariño», arrancándome el vestido y perdiendo rápidamente la ropa interior. Pronto quedó desnudo, al igual que sus compañeros. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No había anticipado que les permitiera que las cosas escalaran así. Le grité a Lester: «Considera esto una lección si intentas burlarme de que me involucre con su amigo». Pero cuando sentí su clímax inminente, intenté alejarme. Lástima que su placer no sea nuestra preocupación. Tu trabajo es satisfacernos. Ellos replicaron. La hora siguiente se sintió irreal. A pesar de mis objeciones y resistencia en medio de este grupo caótico. Al final de todo, la ira hervía dentro de mí hacia Lester por orquestar esto y luego permitir que estos hombres me sometieran a tales cosas. Cada vez que miraba a Lester en la silla, la rabia aumentaba. Sin embargo, enmascaré mi angustia. Quería que creyera que lo disfrutaba, pero no podía dejar que pensara que su broma tuvo éxito. Después de un par de horas, los motociclistas partieron. Mis movimientos fueron laboriosos, pero logré llegar a la cocina y agarrar un cuchillo afilado. Cuando fui a liberar a Lester, descubrí que tenía heridas en las muñecas y los tobillos. Le sangraban los tobillos, las cuerdas se le habían clavado en la piel. Eso parecía haberle ayudado. Ciertamente anticipé su explosión, tal vez incluso un arrebato físico. Una vez que finalmente se quitaron las cuerdas y la cinta adhesiva. De pie allí, brillé hacia él, listo para su furia esperada. Pero en lugar de una reacción verbal o física, me miró con rabia silenciosa, me empujó a un lado y subió las escaleras. Me retiré al baño de la planta baja para limpiar los restos de los ciclistas de mi piel, notando numerosos chupetones esparcidos por varias partes de mi cuerpo. Me quedé en el baño cuando la puerta principal se cerró de golpe. Momentos después, el chirrido del auto de Lester señaló su partida. Supuse que se pondría de mal humor en un motel, un patrón que mostró antes de celebrar en silencio mi victoria en la broma anual de los inocentes y retirarme a la cama. Llegué el sábado por la mañana y mi teléfono sonó incesantemente. Era Marta pidiéndome que revelara los detalles sobre lo que había hecho Lester. Respondí, diciendo que él no lo creería, y sugerí reunirnos para almorzar los viernes. Marta estuvo de acuerdo, instándome a no molestar a Tiff. Disfrutamos de nuestra comida y relaté el encuentro real con un motociclista que estaba destinado a ser una farsa. Junto con la reacción furiosa de Lester. Marta expresó incredulidad de que yo estuviera involucrado en eso, especialmente considerando que Lester me había preparado para eso, cambiando juguetonamente a un terrible acento sureño, fingió desmayarse y yo me reí entre dientes. Le expliqué cómo Lester había tratado de engañarme con una broma que involucraba enfrentarse a un motociclista, solo para gritar tontos de Abril. Después, compartí que había superado su broma convirtiéndola en un evento real, aunque no había planeado ir tan lejos. Funcionó. De una manera extraña, dudaba que Lester volviera a intentar algo así. Marta cuestionó si estaba segura de que Lester lo había organizado, expresando incredulidad de que orquestara algo tan extremo. Se planteó la posibilidad de un divorcio desordenado y se sugirió deshacerse de cualquier video con una solicitud descarada de una copia. Aunque descarté el último comentario de Marta, sus palabras anteriores provocaron un pensamiento inquietante. ¿Y si no fuera una configuración? La idea de un posible divorcio pesaba mucho sobre mí, una posibilidad desesperada que dudaba en considerar. Sentí que podría haber destrozado mi matrimonio. Pero rápidamente alejé el pensamiento, convencido de que tenía que ser una trampa. A eso me aferré, tranquilizándome y tratando de creerlo. Entonces me di cuenta, lo que provocó una pregunta sobre la última vez que un motociclista apareció en mi puerta buscando una fiesta.
Desearía que fuera verdad, y Marta reconoció la posibilidad de que tuviera razón. La atención se centró en el paradero de Lester, especulando que podría estar enfurruñado en algún motel, furioso porque yo había superado su broma. En ese momento, sonó mi teléfono y le dije a Marta que aguantara, pensando que podría ser Lester. Sin embargo, la decepción se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no era él, sino un número desconocido. Al contestar la llamada, una voz que no reconocí me preguntó si yo era Carrie Lynch. Gimiendo interiormente, supuse que era un vendedor por teléfono y rechacé preventivamente cualquier oferta. Cuando la persona que llamó se identificó como la policía y mencionó las lesiones sufridas por mi esposo, lo descarté como otra parte de la broma fallida de Lester. A pesar de la seguridad de la persona que llamó, que decía ser un detective llamado Fredericks, de que habían revisado mi casa y hablado con Lester, dudé de la legitimidad de la situación. Negándome a seguir el juego, le dije al supuesto detective que estaría en casa en una hora o cuando quisiera. Si quería hablar, podía venir más tarde. Terminé la llamada abruptamente. Marta expresó su preocupación por la llamada de la policía y sugirió que fuera a ver a Lester. Compartí mi escepticismo, sin saber si la persona que llamaba era realmente un detective o simplemente otra de las estratagemas de Lester. Convencido de que Lester estaba llevando la broma demasiado lejos, expresé mi deseo de no insistir en ello y propuse comer postre, específicamente antojos de chocolate. Llegué a casa después del almuerzo y encontré a Lester ausente, lo cual no fue inesperado. Justo cuando comencé a quitarme la chaqueta y colgarla, el timbre interrumpió. Soltando un fuerte suspiro, me dirigí a la puerta. Un oficial de policía y un hombre que parecía ser un detective se quedaron allí mostrando insignias y solicitando entrar. El shock me golpeó. Era real, completamente diferente a lo que había anticipado. Las dudas se infiltraron. Quizás en realidad no aplicaban la ley. Ide pidió ver su identificación. Presentaron insignias, tarjetas de Idaho, licencias de conducir y tarjetas de presentación. Todo revisado. Disculpándome por mi escepticismo inicial, les di la bienvenida en el momento en que recordé que no había arreglado nada de la noche anterior. La sala de estar permaneció intacta desde que me fui a la cama, exhibiendo botellas vacías de cerveza y licor, manchas en el sofá y la alfombra y, por supuesto, la silla. El detective se centró en la silla donde Lester había sido atado, notando las cuerdas cortadas, usadas, cinta adhesiva y manchas de sangre. No me había dado cuenta de que había tanta sangre. El detective preguntó si aquí era donde estaba atado mi esposo, y lo confirmé, agregando que era un poco más complicado. Cuando se me preguntó sobre la complejidad, le expliqué que mi esposo había orquestado una broma mal concebida de los inocentes para hacerme pensar que una pandilla de motociclistas me atacaría. Le di la vuelta a las tornas, haciéndole creer que quería algo que lo hiciera sentir incómodo. Se enojó y se marchó furioso cuando lo liberé. Cuando se me preguntó quién lo ató inicialmente, mencioné a un motociclista llamado Bandit y a un par de personas más. El detective compartió que ya habían hablado con Bandit, quien estaba cooperando para obtener una sentencia más indulgente. Según Bandit, los había invitado a una fiesta, solicitado medicamentos y participado en actividades consensuadas. Alegó que le di instrucciones de atar a mi esposo para que viera el evento, alegando que era nuestro interés compartido. El detective necesitaba saber si esto era cierto o si también debían presentar cargos de explotación contra Bandit. Intenté detenerlo, pero mis esfuerzos fueron en vano. Estaba tratando de darle una lección a mi esposo en respuesta al desastre que creó y simplemente acepté. Esperaba que el detective pudiera entender. Las lágrimas interrumpieron mis palabras y hice una pausa antes de preguntar sobre la condición de Lester y si todavía estaba en la sala de emergencias. El detective explicó que Lester estaba más enojado que cualquier otra cosa. Sus muñecas y tobillos estaban vendados y adoloridos. Como era de esperar, Lester había sido dado de alta después de un par de horas, pero acudió a la comisaría para presentar cargos. El médico anticipó una recuperación física, expresando alivio de que Lester no estuviera gravemente herido.
Reconocí que era su culpa y que no quería que me hicieran el ridículo. El detective comentó que lo manejé de manera efectiva, pero me recordó que ellos no eran los jueces de la culpa. Jueces y jurados determinarían eso pronto. De repente, el detective dijo que me estaban arrestando por agresión y confinamiento ilícito de mi esposo. Además, me aconsejaron que me hiciera un chequeo de ETS, ya que uno de los ciclistas con los que estaba tenía una ETS grave y persistente. El detective me informó de mi derecho a un abogado en una petición de comprensión. Le expliqué que estaba destinado a ser una broma para mí y tomé represalias. Protesté contra el arresto, argumentando que era culpa de Lester, pero el detective insistió en que se lo dijera al juez. Posteriormente, me encontré en la cárcel intentando pagar la fianza. Sin embargo, descubrí que mis tarjetas habían sido canceladas. A pesar de la humillación, llamé a mi padre e inventé una historia hasta que reveló que Lester ya se había puesto en contacto con él. Mi padre, que era cercano a Lester, me regañó durante minutos mientras yo sollozaba. Eventualmente, accedió a rescatarme y llevarme a casa. Al llegar a casa, le envié un mensaje de texto a Lester suplicándole una discusión para aclarar las cosas. Su respuesta fue fría. Todo está claro para mí. Mi respuesta llegará pronto. Espero un cara a cara o al menos una llamada. En cambio, recibí documentos de divorcio citando explotación física y tormento emocional. Lloré una vez más. Había permitido que una broma tonta arruinara mi matrimonio, una broma poco práctica, por decirlo menos. El juicio avanzó rápidamente. Bandit subió al estrado como testigo principal. Su testimonio detallaba llegar a la dirección equivocada, ser invitado por mí y otros a una fiesta, atar a mi esposo a instancias mías y entablar relaciones consensuales conmigo a cambio de testificar en mi contra. Recibió una sentencia menor por el cargo de confinamiento. Sin embargo, fue el testimonio de mi esposo el que más profundamente admitió en nuestra historia de bromas, pero insistió en que había jurado no engañarme nunca más. Él creía que yo confiaba en él. Los acontecimientos de esa noche lo sacudieron hasta la médula, conmocionándolo en un grado insondable. Bajo juramento, Lester negó cualquier contacto previo con Bandit, cualquier consentimiento para un cuarteto fingido o real que involucrara a su esposa, y declaró que su amor y respeto por mí desaparecieron esa noche. Mostrando las cicatrices en sus muñecas y tobillos, mencionó que eran un recordatorio duradero de por qué nunca podría volver a confiar en mí. Su admisión de que podría tener dificultades para confiar en cualquier mujer causó lágrimas, incluso entre algunas mujeres juradas. Mi caso se derrumbó cuando fue mi turno de testificar. Al narrar mi versión con lágrimas en los ojos, sentí la desaprobación del jurado, especialmente de las miembros femeninas a las que esperaba influir. La culpa pesaba sobre mí, era evidente para todos y, como era de esperar, el veredicto era culpable. Recibí una sentencia de 3 a 5 años, una indulgencia que podría haber sido más dura. De regreso en la cárcel del condado, esperé el traslado a la prisión cuando hubo espacio disponible. Los documentos finales de divorcio llegaron durante mi encarcelamiento, pero apenas reconocí el acuerdo. Un día Lester me visitó y me quedé perplejo por su presencia. Comentó sarcásticamente que la prisión me conviene. Reconocí que merecía el sarcasmo y expresé pesar por lo que le hice, incluso si él no lo orquestó. Lester respondió, afirmando que era demasiado poco, demasiado tarde y que todavía creía que le tendí una trampa. Presentó un escenario hipotético que sugería un motivo retorcido de su parte para orquestar un divorcio con los mejores términos, más astuto que 50-50 split. Detalló un astuto plan que involucraba guardar dinero en efectivo, sobornar a ciclistas, engañar a la policía y recibir una sentencia menor. Mencionó la necesidad de tener vínculos con una pandilla, insinuando a alguien en el trabajo cuyo hermano necesitaba su aprobación para un ascenso. Lester expresó su conmoción cuando llevé la situación a un nivel que no había anticipado, y afirmó que verme disfrutarla lo aplastó. A pesar de sentirse dividido entre querer acabar con los dos, optó por ponerme tras las rejas. Reconociendo su corrección, Lester dijo que ambos éramos tontos en el lío, pero que yo era el que estaba tras las rejas.
cuestionó quién era el tonto más grande.